postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Te voy a dar un secreto para que los milagros de Dios se desaten en tu vida. Amén. 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 Si quieres vivir igual, quedarte igual, pensar igual, esta prédica no es para ti. Pero te voy a decir algo, es una locura querer tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Tienes que hacer cosas diferentes, dejar que Dios te transforme, dejar que Dios te cambie, y entonces vendrá un fruto diferente. Mucha gente defiende, no, es que yo lo quiero hacer así, lo quiero hacer así, y cantan a mi manera y no sé qué. ¿Y no ves cómo vives, hijo? Deja que Dios te impacte, te transforme, y entonces serás renovado, restaurado. Te dará una nueva vida, pensarás diferente, decidirás diferente, caminarás diferente, y por ende vendrá un fruto diferente, un fruto de reino, un fruto de Él. Hay gente que llega aquí, que conoce a Dios, y así, mira, ayúdame, hazle así al dedo, así, mira, así, hermana Georgina, así, hermana, así, hazle así. El Señor los empieza a transformar y los empieza a levantar. ¿Sabes quiénes no? Los que se aferran a seguir pensando igual, a seguir viviendo igual, a seguir haciendo lo mismo. Pero si dejas que Dios te transforme, si vives esta palabra que hoy vas a aprender de parte de Dios, todo va a cambiar. Amén. Amén. Y así la prédica se llama tambores. Gracias. El guerrero de la nieve. Me gustó ese efecto. El guerrero de la nieve. Este es uno de los códigos del reino para aquellos que Dios quiere levantar y quiere usar en este tiempo. Ve la cara del de al lado, si no es un guerrero de la nieve, una guerrera de la nieve. La hermana hasta trae un gorrito así como de nieve. Guerrero de la nieve. ¿Sabías que la Biblia habla de un guerrero en la nieve? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Sienita, primero vamos a leer lo que dice segunda de Samuel 23:8. Contexto: había un hombre que no era nadie y no era nada. Era un pastorcillo de ovejas que ni su familia lo quería.
y se llamaba David. David no tenía nada, no era nadie, pero su corazón agrada a Dios. Y Dios manda al profeta Samuel y le dice: vas a ir y lo vas a ungir. Cuando lo ve el profeta, hasta el mismo profeta Samuel lo menosprecia, porque dice: ¿ese? Mira, el hermano está más grandote, más. Y Dios le dice: yo no veo como el hombre ve, yo veo el corazón. Y el corazón de David había agradado a Dios. Y es así que el Señor lo unge y lo empieza a levantar, a levantar, a levantar, hasta hacerlo un guerrero, un soldado, un capitán. Y tanto lo levanta el Señor que el rey que estaba, Saúl, lo empieza a corretear para matar. Y entonces David tiene que salir corriendo al desierto. ¡Ah! Porque lo estaban correteando. Y se tiene que esconder en el desierto. Pero en el desierto, dile al de al lado, pero en el desierto, ayúdame a predicar, pero en el desierto llega el batallón. No más que el batallón era como el Atlético San Pancho. Dice la Biblia que llegan los refuerzos, llega el batallón, y dice la Biblia que llega puro amargado, puro endeudado, puro que no querían en su casa. Y ese era el batallón. Yo creo que la gente veía el batallón y veían al amargado, al endeudado, al rechazado, al desquacerado. Y ese era el batallón de Dios. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Repite conmigo: no se trata de mí. No se trata si estoy pelón, medio rellenito, medio chimuelo. A Dios no le importa. No se trata de mí. Se trata de lo que Dios puede hacer conmigo. Amén. Y eso pasa con estos hombres. De ser esos endeudados, amargados, rechazados, pasan a ser los valientes de David. Y segunda de Samuel 23 los enmarca, porque el Señor levanta a David, y David pasa de ser perseguido a ser rey, primero en Hebrón y luego en todo Israel. Y esos amargados, endeudados, no queridos, se convierten en los valientes de David. En los valientes de David. En los valientes de David. O sea, segunda de Samuel 23 enmarca, es como el cuadro de honor de los valientes de David, y te empieza a narrar las proezas de cada uno. Lo que Dios hizo con los endeudados, los desquacerados, los rechazados. Repite conmigo, voltea a ver el de al lado y ayúdame, declárale proféticamente esto. Dile: si Dios lo hizo con un amargado, lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con un endeudado, con un rechazado, con un no querido, lo puede hacer contigo. Amén. Y entonces aquí empieza
Segunda de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y empieza el cuadro de honor y empieza: José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Dino Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, Dios hace proezas a través de él. Y empieza a hablar de cada valiente y de las proezas que Dios hizo hasta llegar a Jenny. Segunda de Samuel 23, del 20 al 22, hasta que llegamos a Benaía. ¿Cuál Benaía? El hijo de Joiada. ¿De dónde lo saco yo? Ahí está, Joiada. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Y empieza a hablar de sus proezas. ¿Quieres saber qué hizo? ¿Quieres saber qué hizo? ¿Quieres saber qué hizo? Estamos hablando de un valiente de David. Y te digo, ¿quieres saber qué hizo? No, con fuego. ¿Quieres saber qué hizo? Eso, ya vas agarrando la onda. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió, escucha, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Por qué la Biblia se molesta en dar el detalle de que estaba nevando? Primero, no era normal que nieve en Judea, pero ese fue un día sobrenatural, un día que estaba nevando. Entonces iba este valiente de David y estaba nevando, y en eso, en un foso, había un león en medio. ¿Qué harías tú si vas caminando aquí en Pachuca y está nevando? Y de repente en un hoyo en el piso ves un león así, que te quiere comer, y lo ves así en el foso, así como en un pozo. ¿Te metes a pelear con él o te echas a correr? Pero este hombre, en ese día de nieve, quiero que entiendas, alguien que no está acostumbrado a la nieve, el que caiga nieve es totalmente adverso. Me acuerdo una vez que me tocó viajar y me llevaron a un como un cerro, un cañón, donde nevaba, y yo iba así medio primaveral. Y de entrada cuando bajé fue como ¡paso! Mi naricita se me puso roja. ¿Y qué creen que pasó? Que veo la nieve. ¿Y qué creen que pasó? Que me aviento como niño. ¡Ah! ¿Y qué creen que pasó? Que no sabía que la nieve quemaba. Y me quemé todas las manos, la cara. No, hombre, se siente gachísimo. Me paré todo entumido, mis manitas todas quemadas del hielo, de la nieve, todo entumido, todo con la nariz así roja. Ya ni podía caminar bien. Ahora imagínate este hombre que no llevaba ropa de nieve, y en ese día que estaba nevando, yo creo que las manos se le pegaron a la espada. Yo creo que andaba entumido. Y en eso ve a un león en un foso. Y no solo no se echa a correr, se mete. Dice, vamos a enfrentar al enemigo en este foso. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar?
Yo creo que todos aquí se hubieran echado a correr por 5 razones importantes. Pero este hombre no. Este hombre, conociendo el propósito de Dios, conociendo la gracia de Dios, conociendo el respaldo de Dios, conociendo la bendición de Dios, este hombre dice: no, yo sé quién está conmigo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y agarra a este hombre y con nieve, con adversidad, dice: yo tengo fe en que Dios me dará la victoria. Y se baja al foso. Por eso le pusimos el guerrero de la nieve. Y se mete y vence al león. ¿Cómo es que este hombre vio el milagro de Dios? Espía. Porque se atrevió a ir más allá. Todo mundo hace lo ordinario, pero este hombre hizo lo extraordinario. Todo lo que siembras cosechas, y toda semilla da fruto según su género. Si quieres cosechar manzanas, ¿qué tienes que sembrar? Semilla de. Si quieres cosechar melones, tienes que sembrar semilla de. Si quieres cosechar mango, tienes que sembrar semilla de. Si quieres cosechar amor, tienes que sembrar Si quieres cosechar lo extraordinario de Dios, tienes que sembrar lo extraordinario. ¿Por qué cosecharías lo extraordinario si tú siembras lo ordinario? ¿Qué convirtió a este hombre, Benaya, de un amargado, de un endeudado, de uno querido, a un valiente del ejército de Dios? Que entendió su propósito en Dios, que entendió el poder de Dios que obra en aquellos que le aman, que entendió que estaba llamado no para vivir una vida ordinaria, estaba llamado para vivir una vida extraordinaria. Y como entendió su identidad, su propósito, su destino, sembró lo extraordinario y cosechó lo extraordinario. ¿Quieres ver lo extraordinario de Dios? ¿Quieres ver lo extraordinario de Dios? Da lo extraordinario a Dios. Mucha gente nos dice a la pastora y a mí: pero ¿por qué ustedes siempre Dios, todo Dios, en todo tiempo hablan de Dios y Dios y Dios? Y se desvelan pensando en Dios, sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no son personas ordinarias así, sindicalizadas? ¿Por qué hemos entendido este principio? Le damos lo extraordinario a Dios.
cada que nos vamos de aquí, nos vamos afónicos. Y llegamos a la casa y luego estamos cenando. Luego nos acompaña el hermano Julio y la hermana Isabel. Y la verdad yo ya estoy en la silla ahí, cayéndome. ¿Por qué? Porque damos a Dios lo mejor. Amén. ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si ese día este hombre ve al león y no hace nada? Se toma una selfie, hashtag leones en foso, y se va a su casa. No hubiera visto el milagro extraordinario de Dios. Mucha gente se queja en su matrimonio. Varón, siembra lo extraordinario en tu esposa. Si crees que llegando decir, ya llegué gorda, es suficiente, no. Te reto, de aquí al domingo, llévale un ramo de rosas o de flores. Puedes comprarle cualquiera que le guste, menos cempasúchil, esas no. Pero llévale un ramote de flores, pero el más grande. Llega al puesto y deme el más grande. Llega con un ramote extraordinario. Se pusieron serios. Unos hasta me ven feo. No le dé ideas, pastor. ¿Eh? Te estoy dando uno de los códigos del reino. Te estoy dando uno de los secretos. ¿Quieres ver los milagros extraordinarios de Dios? Atrévete a hacer lo extraordinario. En términos del Señor Jesús, si tienes que caminar 1 milla, camina 2. Da lo extra. La gente le enseñan a querer el máximo beneficio dando el mínimo esfuerzo. Así no funciona, chato. Dile al de al lado, así no funciona, chato o chata. ¿Cómo vas a cosechar lo extraordinario si das lo mínimo ordinario? Y miren qué más hizo Dios con este hombre. También mató a él un egipcio, hombre de gran estatura. En Crónicas dice que medía 2 metros con 30. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó el renombre con los 3 valientes. O sea, no era cualquiera de los valientes, ganó renombre con los 3 valientes. ¡Wow! O sea, un día agarra un egipcio que tenía espada, que tenía lanza de 2 metros con 30, y agarra a este brother con un palo. Y órale. Tómela. Y que se la quite, y con esa que le da.
Muy similar a David, que va contra el gigante Goliat con unas piedras. Órale. ¿Fue la piedra? No. ¿Fue la lanza? No. Es la fe en lo que Dios va a hacer. Quizás tú digas, yo no he visto lo extraordinario. Quizás tú digas, llevo toda mi vida de cristiano. Llevo 20 años de cristiano. 10, 30, nací cristiano. Si no has visto lo extraordinario de Dios, ¿por qué será? ¿Por qué será? No pongas cara de, no sé, pues te acabo de decir. ¿Y sabes qué pasa con una persona que se atreve a creerle a Dios y hacer lo extraordinario y romper sus propios límites naturales? Porque cuando rompes tus límites naturales, entonces empiezas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque en lo natural te dice, estás cansado, no puedes más. Pero el Señor te dice, bástate de mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. ¿Qué pasa con alguien así? A esos yo les llamo los guerreros de la nieve. ¿Qué pasa con alguien que se atreve a ser un guerrero de la nieve? ¿Qué pasa con alguien que se atreve a creerle a Dios? ¿Qué pasa con alguien que se atreve a hacer lo extraordinario, creyéndole a Dios aún en contra de su sentido común, aún en contra de la gente? Si tú le crees a Dios, la gente te va a decir que estás loco, te va a decir que enloqueciste. ¿Qué pasa con esa gente? Aquí está Jenny. ¿Qué pasó con ese hombre? Primera de Reyes 2:35, contexto. David tenía un general que se llamaba Joab, hijo de Sarvia. Y David parte con su señor y queda como rey el hijo de David que se llamaba Salomón. Y Salomón toma el reino. ¿Y a quién creen que pone como general del ejército? Y el rey puso en su lugar a Benaia, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Qué pasó con este guerrero de la nieve? Dios lo levanta como general del ejército del pueblo de Dios. En este tiempo, iglesia, escúchame bien.
en este tiempo, Dios va a volver a levantar generales. Los generales de Dios. Ha levantado generales. Oral Roberts. Catherine Kuhlman. T.B. Joshua. Ha levantado generales. Y si investigas un poco de la vida de los generales que Dios ha levantado, Billy Graham, Gigi Ávila, si investigas un poco de su vida, te vas a dar cuenta que todos se atrevieron a hacer lo extraordinario. Todos se atrevieron a creerle a Dios. Dios va a levantar generales en este tiempo, desconocidos. Pero para que los generales sean levantados, antes son forjados los guerreros de la nieve. Los que se atreven a hacer locuras por su Dios. Los que se atreven a hacer lo extraordinario por su Dios. Los que se atreven a hacer y a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y te voy a decir algo. Para que luego no te dé miedo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando Dios está forjando un guerrero de la nieve? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues viene nieve. Hay adversidad. ¿O a poco crees que Dios te va a forjar en un día de mariposas lleno de caramelos? Va a haber nieve, va a haber adversidad. Si no ve la vida de Pedro, la primera vez que Pedro caminó en lo sobrenatural, que Jesús venía caminando sobre las aguas, Pedro dice: dime, llámame para que yo vaya contigo. Y le dice el Señor Jesús: ven. Y Pedro se levanta de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, empieza a caminar en lo sobrenatural. ¿Y qué le vino a Pedro? Luego viene la tempestad, viene la tormenta, y Pedro tiene miedo y se empieza a oír: Señor, sálvame que perezco. Cuando alguien empieza a caminar en lo sobrenatural, viene tormenta, viene nieve, viene tempestad. ¿Por qué? Porque ahí es donde son forjados los Pedros, porque ahí es donde son forjados los guerreros de la nieve, porque ahí es el gimnasio, ay perdón hermana, porque ahí es el gimnasio de Dios. Van a venir gigantes, grandulones, murallas.
Y ahí es donde tú dices, esos, nos los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Qué bonito habla el pastor. Él sí sabe motivar. No te estoy motivando. Te estoy diciendo una verdad espiritual, un principio espiritual. Y te voy a decir algo. Va a haber unos que el día de hoy este principio y esta verdad se les va a hacer revelación y lo van a vivir. Y van a ser levantados. Y va a haber otros que saben qué va a pasar. Nada. Porque no van a hacer nada. Veme a los ojos. Si quieres que pase algo, tienes que hacer algo. Si sigues haciendo nada, nada va a pasar. Si sigues haciendo lo de siempre, va a pasar lo de siempre. Si sigues haciendo lo ordinario, va a pasar lo ordinario. En términos bíblicos, dice la Biblia, por eso haced todas las cosas como si fueran para Dios. Haz todo como si fuera para Dios, extraordinariamente. Amén. Amén. Este año, iglesia, ya con esto termino. Escúchame bien. 2026. Shita kanderenaya sei. Driehaya sikatenderenaya. Oshkia haya sei. Drikatanderenaya sei. Oashihai. Drieskindaranai. Ashihaya sei. ...2026... viene lo sobrenatural de Dios.